Había despertado sin moverse. No porque no hubiera podido, sino porque Rey dormía sobre su pecho con esa quietud absoluta que tenía incluso en el descanso, y algo en él había tomado la decisión instintiva de que perturbarlo no era una opción. Así que se había quedado donde estaba, con un brazo levemente entumecido y el techo del apartamento como único paisaje disponible, escuchando su respiración. Era la primera vez que la veía dormir. Había algo desconcertante en ello, en el sentido más honesto de la palabra. Rey despierta era ya de por sí difícil de leer, con esa expresión que no entregaba más de lo que decidía entregar. Pero dormida era otra cosa completamente. Los rasgos se aflojaban de esa tensión mínima que ni siquiera sabía que tenía hasta que desaparecía. El ceño ligeramente fruncido que llevaba siempre se suavizaba. Parecía más joven, aunque ella era joven, y más vulnerable de una manera que Naruto no supo cómo sostener sin que le pesara en el pecho. La miró durante un momento largo. Y entonces llegó la imagen. No como las otras veces, no con la violencia de los recuerdos que llegaban durante el combate o la intensidad de los que detonaba el ramen o el chakra. Esta llegó suave, como algo que llevaba tiempo esperando el momento correcto, una chica de cabello oscuro largo. Con ojos pálidos como perlas que miraban hacia abajo con esa timidez específica de alguien que siente demasiado y no sabe cómo reducirlo a un tamaño manejable. Siempre en el borde de algo que nunca terminaba de decir. Hinata. El nombre llegó con la imagen, claro por primera vez. Solo el nombre, sin el contexto completo que debía rodearlo, sin el hilo que lo conectaba al resto de su historia. No sabía que había sido para él lo que había sido él para ella. Solo sabía que aparecía, que seguía apareciendo, con esa persistencia que tenían los recuerdos que el subconsciente considera importantes aunque la memoria consciente todavía no haya encontrado el archivo completo. Miró a Rei. Había algo en la imagen superpuesta de las dos, en esa asociación que su mente hacía sin pedirle permiso, que no sabía del todo cómo procesar. No eran lo mismo. Rei era todo ángulos y economía y una curiosidad que funcionaba como escudo aunque ella no lo supiera. Hinata, en los fragmentos que tenía, era todo lo contrario en la forma aunque quizás no tan diferente en el fondo. Pero ambas aparecían en ese lugar donde guardaba las cosas que importaban. Lo dejó estar sin resolverlo. Ya vendría. La segunda vez que se despertó fue en la madrugada. No con la suavidad del despertar natural sino con la brusquedad de algo que lo sacó del sueño antes de que estuviera listo. Se incorporó ligeramente, lo suficiente para revisar el cuarto, y luego se quedó inmóvil cuando sintió que Rei seguía dormida contra él. Estaba sudando. No era el calor, aunque el verano de Tokio 3 no distinguía entre el día y la noche con demasiada generosidad. Era otra cosa. Esa presión en la nuca que ya conocía, ese peso específico en el instinto que precedía a algo antes de que el algo tuviera nombre. La misma sensación que había tenido antes del ataque de Samsel, antes de que las sirenas empezaran y la ciudad se preparara para recibir lo que venía. Se quedó quieto. No se movió para no despertarla, aunque el sudor frío en la espalda le decía que el sueño no iba a volver de todas formas. Se quedó mirando el techo en la oscuridad, con la respiración de Rei como único sonido constante, y dejó que el presentimiento tomara forma. Había otro ángel en camino. No podía probarlo, no tenía datos ni radares ni ningún instrumento que lo confirmara. Solo tenía eso, la certeza silenciosa y sin argumentos de algo que había aprendido a no ignorar. Y si había otro ángel, NERV iba a necesitar pilotos. Rei estaba en mejor estado que hacía semanas. El brazo había terminado de sanar, los vendajes habían desaparecido, y aunque la unidad 00 seguía en proceso de reparación, los plazos que Ritsuko había mencionado la última vez sugerían que podría estar operativa pronto. Lo cual significaba que Rei podría ser llamada a combate. Naruto miró el techo durante un momento más. La idea tenía un peso específico, diferente al que tenía la misma idea antes de esta noche, antes de este apartamento, antes de que ella durmiera sobre su pecho con esa quietud desconcertante. Antes era abstracto, Rei era piloto, los pilotos peleaban, eso era lo que hacían. Ahora era concreto de una manera que no admitía abstracciones, era ella, era esta persona específica, era la mano que había tomado su brazo antes de que se fuera y la voz que había dicho quédate un rato más sin rodeos ni disimulo. Debía protegerla. No como decisión nueva. Como confirmación de algo que ya existía y que esta noche había encontrado su forma definitiva. Sin condiciones, sin cálculo de costo, sin el tipo de razonamiento que sopesa lo que se da contra lo que se recibe. Sin importar lo que costara.
Rei se movió levemente en su pecho, acomodándose sin despertar, con ese instinto que tienen los cuerpos de buscar el punto de mayor comodidad incluso en el descanso. Naruto bajó la vista hacia ella. Algo en su pecho respondió con esa calidez que había aprendido a reconocer como suya, aunque todavía no tuviera todos los nombres para lo que significaba. Cerró los ojos. No para dormir. Solo para estar ahí, en ese apartamento silencioso con el aire acondicionado zumbando y la ciudad afuera continuando con lo suyo, con la certeza tranquila de alguien que ha tomado una decisión que no necesita ser revisada. El presentimiento seguía ahí. Pero por ahora, en este momento específico, podía esperar. Las alarmas de NRV no esperaron al amanecer. Sonaron antes de que la mayoría del personal hubiera terminado el primer café, con esa frecuencia diseñada para no poder ignorarse. Para entrar por los oídos y llegar directamente a la parte del cerebro encargada de convertir el sueño en adrenalina en el menor tiempo posible. En el puesto de mando, las pantallas principales ya mostraban lo que los radares de largo alcance habían detectado minutos antes. Patrón de sangre, azul. Ángel detectado. No estaba cerca todavía. Pero se acercaba con la indiferencia de algo que no reconoce los conceptos de prisa ni de misericordia. Maya fue la primera en completar el análisis preliminar, con esa eficiencia silenciosa suya que rendía más en los momentos de presión que en cualquier otro. Campo AT de intensidad sin precedentes en nuestra base de datos, dijo, con la voz plana del profesionalismo, aunque sus ojos no eran del todo planos, los sistemas de armamento convencional no van a ser suficientes. Los misiles balísticos, la artillería pesada, nada de lo que tenemos en el arsenal estándar puede atravesar una barrera de esa densidad. Ritsuko leyó los números sin comentarios. Los archivó. Misato miró las pantallas durante un momento largo y luego se giró hacia el nivel superior. Donde Gendo Ikari tenía las manos enlazadas frente a la cara con la postura de alguien que ya ha tomado su decisión y está esperando que el resto del mundo termine de alcanzarlo. ¿Está seguro de que debemos enviar la unidad 01? La pregunta tenía el filo de alguien que sabe que la respuesta ya existe pero necesita que quede registrada. Todavía no tenemos un perfil completo de las capacidades de este ángel. Solo sabemos que su campo AT es el más potente que hemos visto. Y que Naruto lleva pocas semanas pilotando. Gendo asintió. Un solo movimiento. Sin énfasis. Sin ninguna señal de que la vida del piloto fuera una variable que requiriera peso adicional en el cálculo. Preparen la catapulta. Envíenlo a la superficie. Misato sostuvo su mirada durante un segundo. Luego se giró hacia su estación. Entendido, dijo, con una voz que no entregaba nada. El entry plug olía a LCL y a la concentración específica de alguien que está intentando mantener la calma en un espacio muy pequeño. Naruto tenía las manos sobre los controles con una presión que no era del todo necesaria para operarlos pero que era necesaria para él, para tener algo concreto donde poner la tensión que no tenía otro lugar a donde ir. En las pantallas periféricas podía ver los datos que NRV había compilado en las últimas horas. Ramiel, el quinto ángel, detectado en aproximación desde el norte. Lo que los datos describían no se parecía a nada que hubiera visto antes. Sachiel había sido colosal y directo, una fuerza que avanzaba. Samsel había sido fluido, orgánico, con esos látigos de energía que cortaban antes de que pudieras anticiparlos. Pero Ramiel era otra categoría completamente. Una estructura geométrica perfecta, un octaedro que rotaba sobre sí mismo con una precisión que no tenía nada de orgánico, que parecía existir según reglas diferentes a las del resto del mundo. Y lo que lo hacía diferente a todo lo anterior no era solo la forma sino lo que había debajo de Tokio 3 en ese momento, un taladro de dimensiones enormes, cristalino, rotando con una paciencia metódica. Intentando perforar la geofrente desde la superficie hacia abajo. No venía a destruir la ciudad. Venía a destruir NRV. Esto va a ser complicado, pensó Naruto, con la clase de subestimación que solo se produce cuando el pensamiento consciente todavía no ha terminado de procesar la escala real de lo que tiene enfrente. Unidad 01, en posición de lanzamiento, dijo Maya por el comunicador, catapulta lista. Naruto, la voz de Misato tenía ese tono, el que guardaba para los momentos donde la información era prioritaria y el tiempo era lo que no había. Este ángel es diferente a todo lo anterior. No te expongas si puedes evitarlo. El objetivo es resistir hasta que encontremos una apertura. ¿Entendido? Entendido. No dijo nada más. No había nada más que decir. La catapulta lo lanzó.
El impacto del aterrizaje fue el mismo de siempre, brutal, definitivo, con el asfalto cediéndose bajo el peso de Eva y el polvo levantándose en nubes que tardaban en asentarse. La unidad 01 quedó de pie en una avenida vacía, con los edificios hundidos bajo tierra y el cielo de ese azul de mediodía que no tenía ninguna consideración por lo que estaba a punto de ocurrir en él. Naruto levantó la vista. Ramiel estaba sobre Tokio 3. Verlo en las pantallas de NRV y verlo desde aquí eran dos experiencias que no se parecían en nada. En las pantallas era datos, era geometría, era un objeto con coordenadas. Aquí era presencia, una estructura que ocupaba el cielo de una manera que hacía que el concepto de tamaño dejara de ser útil. Rotando sobre sí misma con esa precisión perfecta que no tenía nada de vivo y que por eso mismo resultaba más difícil de procesar que todo lo que había enfrentado antes. Y estaba acumulando energía. Naruto lo vio antes de que los instrumentos de NRV lo confirmaran, algo cambiando en la superficie del ángel, una concentración que era visible incluso desde aquí. Una luz que se acumulaba en el vértice inferior de la estructura con la paciencia de algo que no tiene prisa porque ya sabe el resultado. No tuvo tiempo de moverse. El rayo llegó. No como los látigos de Samsel, que podían esquivarse si los reflejos respondían. Esto era diferente, un disparo de energía concentrada que recorrió la distancia entre Ramiel y el suelo en una fracción de segundo que no existía en ningún sistema de reacción humano. El edificio frente a la unidad 01 desapareció. Simplemente dejó de estar, convertido en polvo y escombros que se expandieron hacia afuera en todas direcciones. Naruto levantó los brazos de Eva por instinto. El campo AT se materializó frente a él con todo lo que tenía, denso y urgente, empujado por el mismo pánico que empujaba el chakra cuando no había tiempo para la técnica correcta. La barrera sostuvo el primer impacto. 2 segundos. 3. El segundo rayo llegó antes de que el primero terminara. El campo AT cedió. La energía de Ramiel lo atravesó y golpeó la unidad 01 en el pecho con una intensidad que no tenía comparación con nada que Naruto hubiera sentido a través del enlace. No era el dolor del combate cuerpo a cuerpo ni la presión de los látigos de Samsel. Era calor, primero, un calor que no distinguía entre la armadura de Eva y lo que había dentro de ella. Las pantallas del entry plug se llenaron de alertas rojas. El LCL, que siempre había sido frío o tibio a lo sumo, empezó a cambiar de temperatura de una manera que Naruto tardó un momento en identificar porque era algo que no había ocurrido antes. Estaba hirviendo. No metafóricamente. La temperatura dentro de la cabina subía con una velocidad que los instrumentos registraban y que su cuerpo confirmaba, y el LCL que llenaba sus pulmones era cada vez más caliente con cada respiración. Y el grito llegó desde algún lugar que era más profundo que la decisión, desde el lugar donde el cuerpo responde a lo que no puede procesar de ninguna otra manera. En el puesto de mando de NRV, todas las pantallas respondieron al mismo tiempo. Temperatura interna crítica. La voz de Maya tenía esa tensión que intentaba mantener operativa y no lograba del todo. Los sistemas de refrigeración están sobrecargados. El piloto está. Retráiganlo. La voz de Misato cortó todo lo demás. Emergencia, retráiganlo ahora. Los segundos que siguieron fueron los más largos que Naruto había experimentado en este mundo. La energía de Ramiel seguía llegando, sistemática, sin fatiga, sin la consideración de que había algo vivo dentro de lo que estaba destruyendo. La armadura de la unidad 01 cedía en capas, y cada capa que cedía era información que llegaba a través del enlace con una fidelidad que el nivel de sincronización no tenía ninguna razón para suavizar. El sistema de recuperación de emergencia se activó desde la geofrente. El cable los arrastró hacia abajo con una velocidad que no era delicada pero que era lo único disponible, y Ramiel dejó de disparar, o siguió disparando y el ángulo ya no alcanzaba. Y el techo del túnel de acceso reemplazó el cielo sobre las pantallas, y entonces las pantallas dejaron de importar. Naruto perdió la conciencia antes de llegar al fondo. Lo llevaron al ala médica con los signos vitales en el límite de lo que los monitores consideraban suficiente para seguir registrando. El LCL todavía caliente en los pulmones. Las lecturas de temperatura corporal en rangos que el personal médico no había visto en un piloto antes. Maya no dijo lo que estaba pensando mientras revisaba los datos. Ritsuko tampoco. Misato se quedó en el pasillo con la espalda contra la pared y los brazos cruzados, mirando la puerta cerrada del área de tratamiento, con esa expresión que tenía cuando algo que no debería costarle le costaba de todas formas. Naruto necesitaba un milagro. Pero por algo él era el chico de milagros. Naruto despertó con la vista fija en un techo blanco e impersonal.
El constante pitido de los monitores y el zumbido de las máquinas conectadas a su cuerpo llenaban el silencio de la habitación. El aire tenía aquel característico olor antiséptico que tanto detestaba, era el mismo aroma de los hospitales donde había terminado incontables veces durante su infancia, después de recibir golpes, insultos y el desprecio de los aldeanos. Ahora aquellos recuerdos regresaban con una claridad dolorosa. El ataque de Ramiel había sido diferente. Mucho peor. No solo había destrozado su cuerpo, había herido algo más profundo. Durante aquellos interminables segundos sintió cómo el dolor consumía cada rincón de su ser. Su sangre había hervido dentro de sus venas, sus órganos se habían cocinado vivos y, por un instante, estuvo convencido de que iba a morir. Pero no podía permitirse rendirse. No ahora. No cuando tanta gente dependía de él. No cuando todavía tenía algo que proteger. Apretó los puños con fuerza sobre las sábanas. Fue entonces cuando percibió una presencia en la habitación. Sentada junto a la cama, inmóvil como una estatua, Rei Ayanami lo observaba en silencio. Sus ojos rojizos permanecían fijos en él, estudiándolo con aquella expresión inescrutable que parecía ocultar un océano de pensamientos imposibles de descifrar. Intentaba comprender qué sentía Naruto en aquel momento, aunque en cierta medida sí lo entendía. Ella también conocía el sufrimiento. Sin embargo, lo que había escuchado sobre las heridas del rubio superaba cualquier cosa imaginable. Los médicos de NERV seguían sin comprender cómo continuaba con vida. Según los informes, su sangre había alcanzado temperaturas imposibles durante varios segundos. Sus órganos internos debieron haber colapsado. Su cuerpo tendría que haberse destruido desde dentro. Y aún así, allí estaba. Vivo. Sin una sola cicatriz visible. Cuando Naruto giró la cabeza y la vio, el cansancio en sus ojos desapareció por un instante. Una tenue sonrisa apareció en su rostro. Rei extendió una mano y la apoyó suavemente sobre la de él. Creo que esa cosa me golpeó más fuerte de lo que pensaba, comentó Naruto con una débil risa. Unos segundos más y habría terminado completamente asado, literalmente. Su intento de humor provocó un breve silencio. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? 3 días, respondió Rei con calma. Ramiel continúa intentando perforar el Geofront. Misato-san ha preparado una operación para destruirlo. Me pidió que te avisara tan pronto despertaras. Naruto asintió lentamente. 3 días. Había permanecido fuera de combate durante 3 días enteros. Se incorporó con cuidado y observó los tubos conectados a su brazo. Sujetó el catéter y lo arrancó de un tirón. Hizo una ligera mueca. La pequeña herida desapareció casi al instante. Luego retiró los electrodos adheridos a su pecho desnudo. No sentía dolor. Ni debilidad. Ni siquiera el más mínimo malestar. Era como si su cuerpo hubiera olvidado por completo el infierno que había sufrido. Tomó el plug suit que habían dejado preparado junto a la cama y comenzó a vestirse. Rei observó todo el proceso sin apartar la mirada. No sentía vergüenza. Nunca la había sentido. Y, para ser honestos, Naruto ya se había acostumbrado a ello. Una vez listo, ella lo condujo a través de los pasillos de NERV hasta la sala de reuniones donde los esperaba Misato. Allí conoció los detalles de la operación Yashima. La estrategia era tan simple como desesperada. NERV había conseguido un prototipo experimental de rifle de positrones diseñado para atravesar el campo AT de Ramiel, considerado ya el más poderoso registrado hasta la fecha. Sin embargo, la cantidad de energía necesaria para dispararlo superaba cualquier cálculo inicial. La solución había sido extrema. Toda la red eléctrica de Japón sería utilizada para alimentar una sola arma. El prototipo había sido modificado y adaptado hasta convertirse en un gigantesco rifle de francotirador del tamaño de un Evangelion. Cada componente había sido reforzado para soportar la energía que recorrería sus circuitos durante el disparo. Además, habían conseguido un enorme escudo electromagnético capaz de resistir temperaturas monstruosas. Según los cálculos del departamento técnico, podría soportar el rayo de partículas de Ramiel durante aproximadamente 17 segundos. 17 segundos. No parecía mucho. Pero considerando que el escudo había sido construido utilizando la sección superior de una nave SSTO reutilizada, era prácticamente un milagro. El tiempo pasó más rápido de lo esperado. Ahora se encontraban en la cima de la montaña Futago. No quedaba margen para retrasos. A las 0 horas, la operación Yashima comenzaría. Naruto observó de reojo a Rei y sintió un nudo en el estómago. Ella sería quien lo protegería. Había insistido en intercambiar posiciones.
Quería ser el quien recibiera el ataque mientras Rei realizaba el disparo. Misato se había negado rotundamente. La sincronización de Naruto con la unidad 01 era superior. Estadísticamente, tenía mayores probabilidades de acertar el único disparo que tendrían. Y solo habría una oportunidad. Ambos pilotos permanecían fuera de sus Centriplugs, sobre las cabezas de sus respectivos Evangelion, contemplando el paisaje nocturno. Las luces de las ciudades habían desaparecido. Era un espectáculo inquietante. Aquella noche Japón entero estaba sumido en la oscuridad. Toda la energía del país había sido redirigida hacia los transformadores encargados de alimentar el rifle de positrones. El reloj marcaba las 23:55. 5 minutos. Solo 5 minutos. Rei rompió el silencio. No morirás hoy, Uzumaki. Naruto volvió la cabeza. La joven lo observaba con absoluta seriedad. Porque te protegeré con mi vida. No había duda alguna en sus palabras. No era una promesa. Era una certeza. ¿Por qué lo dices como si fueras a sacrificarte?, preguntó Naruto, frunciendo el ceño. Rei permaneció callada unos segundos. Porque no sería importante. Naruto sintió un escalofrío. ¿Que si muero, pueden reemplazarme?, respondió ella con total naturalidad. Pero debo admitir que disfruté mucho el tiempo que hemos pasado juntos. Las palabras golpearon a Naruto con más fuerza de la que esperaba. Había algo profundamente triste en la forma en que Rei hablaba de sí misma. Como si su propia vida careciera de valor. Como si realmente creyera que era desechable. Naruto abrió la boca para responder. Para decirle que estaba equivocada. Que nadie era reemplazable. Que ella tampoco lo era. Pero la voz de Misato resonó por el comunicador antes de que pudiera hacerlo. Atención, pilotos. Iniciamos la operación Yashima. El momento había llegado. Naruto descendió hacia la cabina de la unidad 01. Antes de desaparecer dentro del Centriplug, dirigió una última mirada a Rei. Tú tampoco vas a morir hoy, Rei murmuró. Ella lo observó durante unos segundos. Y por una fracción de segundo, tan breve que cualquiera habría pensado que lo imaginó, Naruto creyó ver una pequeña sonrisa. 17 segundos. Ese era el límite. Solo 17 segundos. La última vez había recibido aquel rayo durante apenas unos instantes y estuvo a punto de morir. Esta vez no podía fallar. No cuando millones de vidas dependían de él. No cuando el destino de Tokio 3 descansaba sobre sus hombros. Y, sobre todo, no cuando la vida de Rei dependía de que apretara el gatillo en el momento exacto. Respiró profundamente mientras el enorme rifle de positrones era colocado entre las manos de la unidad 01. Luego fijó la vista en el resplandor azul que brillaba en la distancia. Ramiel lo estaba esperando. Y por primera vez desde que despertó, Naruto sintió que el miedo desaparecía. Solo quedaba determinación. Naruto permanecía inmóvil en su posición de disparo. Respiraba lento y profundo, intentando imponer algo de orden sobre el latido acelerado de su corazón. A través de los sistemas ópticos de la unidad 01 podía ver a Rei, cuya unidad 00 se había colocado delante de él, sosteniendo el escudo electromagnético con los pies firmemente afianzados contra la roca de la montaña. Lista para recibir el impacto. Lista para soportar un ataque capaz de pulverizar montañas enteras. Lista para morir, si era necesario. Esa idea hizo que Naruto apretara los controles del rifle con más fuerza de la que requería el arma. Si Ramiel los descubría. Si esa cosa lograba herirla. No. No iba a permitirlo. No importaba qué tuviera que hacer. Los minutos transcurrían con una lentitud que rayaba en lo insoportable. Mientras tanto, la energía de todo Japón fluía hacia un único punto en la montaña Futago. Tokio 3 había sido de las primeras zonas en quedar completamente a oscuras, y poco a poco el resto del país la había seguido, carreteras, fábricas, edificios y hogares sumiéndose en sombras a medida que la red eléctrica nacional se redirigía hacia el sistema de transformadores construido específicamente para esta noche. Toda la operación dependía de que no fallara el disparo. Aun cuando los cálculos del departamento técnico, que daría energía residual suficiente para un segundo intento, no quería fallar de todas formas. Una oportunidad. Quizás dos. No más. Naruto tragó saliva. Dentro del Centriplug, el silencio era absoluto. Solo su respiración. Solo los latidos de su propio corazón, que parecían más fuertes de lo normal en la quietud de la cabina. Finalmente, la voz de Maya cortó el silencio por el canal de comunicaciones. Transferencia de energía completada. Rifle de positrones cargado y listo. Todos los sistemas operativos. Naruto levantó el arma despacio.
Activó el zoom máximo. La imagen de Ramiel apareció en la pantalla central, suspendido sobre la geofrente como una joya gigantesca flotando en la oscuridad. Sus superficies geométricas perfectas reflejaban la luz de la luna mientras rotaba con esa lentitud hipnótica, cada faceta capturando y devolviendo la luz en ángulos imposibles. Hermoso. Aterrador. Era difícil creer que algo con esa elegancia pudiera ser, al mismo tiempo, una de las amenazas más letales que habían enfrentado. Naruto centró la mira. Los análisis de Ritsuko indicaban que el núcleo debía estar exactamente en el centro de esa estructura imposible. Si fallaba, Ramiel sabría inmediatamente dónde estaban. Y entonces todo terminaría, sin necesidad de un segundo intento. Inspiró profundamente. Contuvo el aire. Ajustó la mira una última vez. Apretó el gatillo. Un destello cegador iluminó la noche. El rifle rugió como un trueno que se sintió en los huesos antes que en los oídos. La descarga atravesó la distancia entre la montaña y Ramiel en una fracción de segundo, demasiado rápido para que el ángel pudiera reaccionar. El proyectil perforó el campo AT y atravesó el cuerpo de Ramiel de lado a lado. Por un instante, Naruto creyó que había funcionado. El disparo había dado en el blanco exacto. Pero entonces lo vio. El agujero comenzó a cerrarse. Las estructuras cristalinas se deformaron y se reconstruyeron a una velocidad que desafiaba cualquier física conocida, la herida desapareciendo como si nunca hubiera existido, como si el espacio mismo se hubiera negado a reconocer el daño. Imposible. La voz de Misato desde el centro de mando tenía un filo de pánico que normalmente no permitía que se le notara. Los operadores se quedaron paralizados. Los datos eran claros, el núcleo había sido alcanzado de pleno. Y aún así, Ramiel seguía vivo. El ángel comenzó a cambiar de forma. Una vez. 2. 3 veces, sus facetas reorganizándose con una velocidad frenética hasta que un cañón inmenso emergió de la nueva configuración, apuntando directamente hacia la montaña. El aire vibró. La presión atmosférica subió de manera perceptible incluso a través del blindaje del EVA. En las pantallas, las lecturas de energía se dispararon hacia niveles que ningún instrumento había registrado antes. Impacto inminente, gritó Maya. Naruto observó la escena con esa lentitud particular que adopta el tiempo cuando algo demasiado importante está a punto de ocurrir. Vio a Rei sujetar el escudo con las 2 manos. Vio cómo la unidad 00 afianzaba los pies contra la roca de la montaña, ajustando el ángulo para recibir el impacto de frente. Vio el cañón de Ramiel terminar de cargar. Y entonces llegó el disparo. El mundo desapareció bajo una explosión de luz. El rayo de partículas golpeó el escudo de frente con una fuerza que hizo temblar la montaña entera. Las rocas se fundieron a su alrededor. La tierra se abrió bajo los pies de la unidad 00. La temperatura alcanzó niveles que el metal no estaba diseñado para soportar, y la superficie del escudo se volvió incandescente, brillando con un blanco que dolía mirar. Los segundos pasaron con una eternidad propia. 1, 2, 5, 10, 15, 17. Cuando el ataque finalmente terminó, el escudo apenas seguía existiendo. El 96% de su estructura había desaparecido, fundida en el aire, y partes enteras se habían derretido junto al brazo de la unidad 00, soldando metal contra metal en formas que ningún ingeniero habría diseñado. Y aún así, Rei seguía de pie. Protegiéndolo. Algo se rompió dentro de Naruto. No podía seguir solo observando. No podía quedarse ahí, a salvo detrás del rifle, mientras ella arriesgaba todo lo que tenía por algo que él tenía que hacer. Sin decidirlo conscientemente, sin pasar por ningún proceso de pensamiento que pudiera describir después, comenzó a liberar chakra. Primero el suyo. Luego el de Kurama. La energía rojiza, densa y antigua, recorrió el sistema interno del Evangelion en silencio, fluyendo hacia el rifle de positrones que sostenía entre sus manos. Los sensores de NRV no detectaron nada, porque no tenían marco de referencia para detectarlo. Pero Naruto lo sentía. El arma vibraba, no con la vibración mecánica de algo sobrecargado sino con algo más parecido a un latido. Como si estuviera viva. Como si respondiera a su voluntad de una manera que ningún arma debería ser capaz de hacer. Al mismo tiempo, Ramiel comenzó a cargar otro disparo. Esta vez ya conocía su posición exacta. No habría una tercera oportunidad para esconderse. Las alarmas resonaron por toda la cabina. Naruto, dispara ahora. La voz de Misato tenía toda la urgencia que la situación merecía. Naruto no respondió. Levantó el rifle. Apuntó. Y esperó. Ramiel terminó de cargar primero.
El cañón brilló con una intensidad que iluminó toda la ladera de la montaña, y Naruto pudo sentir, con una claridad que no necesitaba palabras, la muerte mirándolo desde el otro extremo del campo de batalla. Sonrió. Y apretó el gatillo. Ambos disparos se liberaron al mismo tiempo. 2 rayos de energía cruzaron la distancia que los separaba, convergiendo en el espacio entre la montaña y el ángel. El ataque de Ramiel avanzaba como una lanza hecha de pura destrucción. Pero esta vez, algo era diferente. El proyectil de la unidad 01 estaba envuelto en chakra. Una cantidad que no debería caber en un arma de ese tamaño, azul y rojizo entrelazándose alrededor de la descarga de positrones como 2 corrientes que se negaban a separarse. Cuando los 2 ataques colisionaron, la bala de Naruto no se detuvo. La atravesó. Directamente, sin perder velocidad, sin que el impacto del rayo de Ramiel hiciera nada más que desviarse a su alrededor como agua alrededor de una piedra. Los sensores de NRV registraron el fenómeno con una incredulidad que ningún protocolo había anticipado. Un segundo después, el núcleo de Ramiel fue perforado de lleno. La luz desapareció. El ángel quedó completamente inmóvil, suspendido en el aire por última vez, como si todavía no hubiera procesado lo que acababa de ocurrir. Y entonces explotó. Una esfera de energía cubrió el cielo nocturno, iluminando Tokio 3 entera con un blanco que borró las estrellas durante varios segundos. Fragmentos cristalinos se dispersaron en todas direcciones, cayendo lentamente como una lluvia de luz. Ramiel había sido derrotado. El silencio que siguió duró varios segundos. Nadie hablaba en ningún canal de comunicación. El centro de mando completo parecía estar conteniendo la respiración, procesando lo que acababa de presenciar. Y entonces Naruto vio algo que hizo que su corazón se detuviera por completo. La unidad 00 no se movía. Rey. No hubo respuesta. Naruto no lo pensó 2 veces. Expulsó el entry plug de la unidad 01, y antes de que la cápsula terminara de descender hacia el suelo, ya estaba corriendo. Impulsó chakra hacia las plantas de los pies, saltó desde la cabina, y cayó por la ladera de la montaña a una velocidad que no tenía relación con ninguna física humana convencional. Se lanzó directamente hacia la unidad 00. Trepar por el blindaje fundido y deformado le tomó segundos. Llegó a la nuca del Eva, encontró el compartimento de emergencia, y golpeó. 1 vez. 2. 3 veces, hasta que el mecanismo cedió con un chasquido metálico. El entry plug salió expulsado. Naruto aterrizó sobre él antes de que tocara el suelo y forzó la apertura de la escotilla con las 2 manos. El metal, recalentado y deformado por el ataque, se resistió durante un segundo eterno antes de ceder, arrancado de su marco con un esfuerzo que dejó marcas en sus propios dedos que se cerraron en cuestión de instantes. Entró. Y la encontró. Rei seguía consciente. Apenas. Su respiración era débil, superficial, y su cuerpo temblaba con el dolor residual del impacto. Pero sus ojos, ese rojo que Naruto había aprendido a reconocer en cualquier contexto, estaban abiertos. Lo miraban. Toda la tensión que Naruto había estado conteniendo desde que vio el escudo derretirse desapareció de golpe, dejando paso a algo que no tenía nombre todavía. La abrazó. Con fuerza, con los 2 brazos, como si temiera que en cualquier momento ella fuera a desvanecerse si la soltaba. No vuelvas a decir algo así, susurró, con la voz quebrada de una manera que no había sentido antes, no vuelvas a despedirte de esa forma. Nunca. Rei lo observó en silencio durante un momento. Estaba muy preocupado por ti. Naruto bajó la mirada. Mucho más de lo que debería admitir. Los ojos de Rei se abrieron levemente. No era sorpresa exactamente, pero era algo cercano, el reconocimiento de algo que no esperaba escuchar formulado de esa manera. No eres reemplazable, Rei. Su abrazo se hizo más firme. No para mí. El silencio llenó la cabina dañada, roto solo por el sonido distante de los restos de Ramiel todavía cayendo del cielo. Eres valiosa, continuó Naruto, sin apartarse, con las palabras saliendo despacio porque cada una de ellas pesaba, importante, una pausa, y me alegra muchísimo que sigas aquí. Por primera vez, Rei no supo qué responder. El dolor seguía ahí, en cada parte de su cuerpo que el impacto había alcanzado. Pero había algo más, algo que se superponía al dolor sin reemplazarlo, algo cálido que nunca había sentido con esta intensidad. Sus ojos se humedecieron. Y entonces ocurrió. No la sonrisa practicada de antes, el intento aproximado que los músculos hacían sin el hábito necesario. No una imitación de algo que había observado en otras personas y había intentado replicar. Una sonrisa real. Pequeña. Suave.
pero completamente genuina, surgida de algún lugar que ella misma desconocía hasta este momento. Naruto se quedó completamente quieto al verla. Y sin darse cuenta, sonrió también. La suya, amplia y sin calcular, encontrándose con la de ella en el espacio reducido del entry plug destruido. No hicieron falta más palabras. Por primera vez desde que se conocían, ambos parecían entenderse sin necesidad de decir nada más. Mientras los últimos fragmentos de Ramiel terminaban de caer y arder en el cielo nocturno sobre Tokio 3, Naruto se quedó ahí, sosteniéndola, sin prisa por moverse. Y Rei, por primera vez en su vida, sintió que había encontrado algo por lo que valía la pena seguir existiendo. Fin del capítulo. Punto. En algún punto del Atlántico. A bordo del portaaviones Over the Rainbow. El sol caía sobre la cubierta con esa intensidad específica del mar abierto, sin nada que lo filtrara, reflejándose en el metal con una claridad que obligaba a entrecerrar los ojos. El ruido constante del motor y el viento marino formaban un fondo sonoro que llevaba semanas siendo la banda sonora de este viaje, y que ya nadie a bordo notaba conscientemente. Ryoji Kaji estaba apoyado en la barandilla con esa postura suya, relajada hasta el punto de parecer despreocupada. Un cigarrillo casi consumido entre los dedos y la mirada perdida en el horizonte donde el mar se encontraba con el cielo sin marca visible entre los dos. Oye, Kaji. La voz llegó desde atrás, con ese acento marcado que convertía cada frase en algo con más volumen del estrictamente necesario. Una chica de cabello naranja, recogido en dos coletas que el viento marino se empeñaba en desordenar. Se acercó con los brazos cruzados y la expresión de alguien que ha estado pensando en algo y finalmente ha decidido que vale la pena preguntarlo en voz alta. ¿Qué sabes sobre el tercer niño elegido? Kaji se giró hacia ella. Dio una última calada al cigarrillo antes de aplastarlo contra la barandilla. No mucho, la verdad, su tono era el de siempre, ligero, como si la información que estaba a punto de compartir no fuera tan relevante como en realidad era. Su nombre es Naruto Namikaze. Pilota la unidad 01. Hizo una pausa, mirando hacia el mar como si estuviera recordando algo de un informe que había leído sin demasiada atención en su momento. Lo curioso es que en su primera sincronización alcanzó más del 50%. En su primer combate contra un ángel, sin entrenamiento previo. Asuka se quedó quieta. ¿50%? Y subiendo, según los últimos reportes, Kaji se encogió de hombros, con esa naturalidad que tenía para entregar información que cambiaba completamente el panorama de alguien sin darle ninguna importancia a particular. Es un novato. Pero un novato muy bueno, al parecer. Asuka apretó los puños a los costados. 50% repitió, como si decirlo de nuevo fuera a cambiar el número. Yo llevo años entrenando. Años, Kaji. Y apenas llego al 45 en mis mejores días. Lo sé, y este tipo aparece de la nada, sube a un EVA por primera vez, y supera mi marca personal en su primer intento. La indignación en su voz tenía varias capas, y Kaji, que llevaba suficiente tiempo conociéndola para identificarlas todas, las reconoció sin esfuerzo. Estaba la capa superficial, la del orgullo herido. La de alguien que había construido buena parte de su identidad alrededor de ser excepcional y ahora se enfrentaba a la posibilidad de que existiera alguien más excepcional sin haberlo intentado siquiera. Pero debajo de esa capa había otra cosa, algo que Asuka no admitiría en voz alta ni bajo amenaza directa: curiosidad. El tipo de curiosidad que aparece cuando alguien escucha sobre algo que parece imposible y necesita verificar con sus propios ojos si es verdad. Bueno, dijo Kaji, con esa sonrisa suya que nunca terminaba de ser del todo seria, vas a tener oportunidad de comprobarlo tú misma. Llegamos a Japón en unos días. Asuka se giró hacia el horizonte, hacia la dirección donde, en algún punto más allá de la línea donde el mar se encontraba con el cielo, estaba Tokio 3. Y Naruto Namikaze. 50%, murmuró, con los ojos entrecerrados y una determinación que Kaji conocía demasiado bien, en su primer intento. Asuka, voy a demostrarle quién es Asuka Lanley Soryu, lo dijo con la convicción absoluta de alguien que ya ha decidido los términos del encuentro antes de que este ocurra. A él, y a todos los que crean que algún novato puede llegar y ponerse a mi nivel sin haber sudado por ello. Kaji la miró un momento. Luego volvió a mirar el horizonte, encendiendo otro cigarrillo con un gesto que era casi tan automático como respirar. Sí, dijo, más para sí mismo que para ella, esto va a ser interesante. El Over the Rainbow continuó su rumbo hacia Japón, abriéndose paso entre las olas con la lentitud constante de algo que lleva semanas en movimiento y todavía tiene días por delante.
Asuka se quedó en la barandilla un rato más, con los brazos cruzados y la mirada fija en el horizonte, repitiendo mentalmente un número. 50%. En su primer intento. Iba a tener que asegurarse de que ese número no significara lo que parecía significar. Bueno, espero que les haya gustado, por favor dejen su opinión en los comentarios, y pido disculpas por la tardanza, solo que he estado un poco ocupado estos días. Bueno, nos vemos.